Muchas gracias. Okay, the last session, which I hope you guys are very excited for, last but certainly not least. I'm going to try to say it in Spanish, but don't judge me if my accent is so bad. But perspectivas clínicas e el impacto de NMOSD Mogat en la comunidad Latinx. Bienvenidos, Dr. Flavia Nelson. So let's have Dr. Nelson come up. Muchas gracias. Gracias, Somaira. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, yo me quisiera presentar. Soy la doctora Flavia Nelson. Soy la directora del programa de enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, porque antes éramos la división de esclerosis múltiple, pero ahora pues tenemos otras enfermedades. Entonces, eso significa que vemos todas las enfermedades que afectan el cerebro y la médula espinal y que son autoinmunes. Entonces me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo porque somos el primer programa en español, cuando menos una sesión en español, entonces estamos muy orgullosos de eso aquí en Miami y quisiera presentarles a mi grupo. Voy a traer a mi equipo a que pasen aquí al frente y se presenten ellos mismos para que nos conozcan. Nosotros estamos, como les dije, en la Universidad de Miami, en el Centro de Excelencia, y pues cualquier cosa que se les ofrezca, ya sea aquí en Miami o si quieren conexiones con médicos de Latinoamérica. La mayoría de nosotros tenemos conocimiento de los médicos que tienen experiencia en este tipo de enfermedades en toda Latinoamérica, así que con mucho gusto los apoyamos. Entonces me gustaría llamar a todo mi equipo para que pasen para acá, por favor, y se presenten y podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, creo que cada uno tenemos un micrófono. ¿Todo el mundo tiene micrófono? Toma, Jeffrey. Vamos a empezar por el doctor Hernández. Hola, gracias por venir hoy. Mi nombre es Jeffrey Hernández. Mi familia es de Puerto Rico. Yo nací aquí en Nueva York y me mudé a Miami a los 8 años. Estoy aquí en la Universidad de Miami por los últimos 14 años y reconozco a alguna gente ahí. Gracias por venir y te paso a Idelis, a la señora Martínez. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Idelis Martínez. Estudié medicina en Cuba y al llegar a este país, por circunstancias de la vida, decidí continuar con el cuidado del paciente. Me convertí en nurse practitioner. Hice algunos años medicina interna y en ese tiempo me di cuenta que había falta de información sobre enfermedades neurológicas. Cuando comencé a estudiar, a trabajar en la Universidad de Miami, aprendí de todos mis colegas. Es algo que me gusta hacer y ahora soy nurse practitioner también en UM. Buenas tardes, yo soy Silvia Delgado, también soy originalmente de Cuba. Llevo ya 30 años aquí, hice neurología y neuroinmunología en la Universidad de Miami y he estado trabajando por más de 20 años en el Centro de Esclerosis Múltiple de la Universidad de Miami y he estado dedicada al cuidado de los pacientes con enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central, incluyendo esclerosis múltiple, NMO y ahora más recientemente MOGAD. Mucho gusto en conocerlos. Hola, soy Melissa Ortega. Mi familia viene del Ecuador, pero me crié aquí desde los 6 meses. Practico en Boca Ratón, veo pacientes igual con todas estas enfermedades y pues a las órdenes. Hola, buenas tardes. Me llamo Leticia Tornés. Mi familia es de Cuba, pero nací aquí en Miami y estoy en la clínica de UM hace 11 años. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, bueno, por lo que yo entiendo, ustedes ya tuvieron una introducción sobre la enfermedad de MOGA, de la enfermedad de neuromielitis óptica,
y más o menos entienden, ¿verdad?, la diferencia entre estas enfermedades y otras parecidas como la esclerosis múltiple. Más que darles un resumen de las enfermedades, me gustaría que pasáramos a preguntas y respuestas, porque yo sé que a veces no hay suficiente tiempo para eso. Entonces, si alguien quiere que se la repase o que se revise exactamente, o no exactamente, pero en qué consisten estas enfermedades, con mucho gusto lo hacemos, dependiendo de las preguntas que haya, y pues aquí estamos. Si hay alguna pregunta, alguien que quiera empezar. Perdóname primero que mi español. ¿Hay algunas terapias que sepan ustedes ahora para reverse disability? ¿Me entienden? Okay. Que saben que vienen, o maybe stem cell therapies, o hay algo en eso, en esa. ¿Alguien quiere empezar? Yo pudiera comenzar porque mi español también está un poco. So I'll speak Spanglish. Then I don't feel so bad. En este momento la terapia física consiste de muchas actividades físicas, incluyendo equipo en el gimnasio que ellos tienen disponible. Hay muy pocos instrumentos y equipo que se pudiera usar para reversar el daño que ya se ha hecho. Hay cosas como un estimulador de la lengua, un tongue stimulator que se llama PONS, que se estudió en esclerosis múltiple para el balance, pero en sí para recuperar discapacidad, en realidad en este momento no hay. La doctora Nelson habló ahora, casi menos de una hora, de las células madre en lo que es MS, NMO y MOGAD. So ella podía dar un poquito de información sobre esa sección. Sí, hay nada más, hay 2 estudios que se han hecho en trasplante de células madres autólogas, que quiere decir del mismo paciente, en donde se pueden, vamos a explicar en español el proceso. Las células madres existen en todos nosotros, ¿sí? Se pueden sacar ya sea de la médula ósea o ya sea de la sangre. Primero, si se van a sacar de la sangre, se tiene que dar un medicamento para estimular que esas células madres salgan de la médula ósea hacia la sangre. Una vez que ya están en la circulación, se pueden sacar, pero después de eso se da una terapia, más bien quimioterapia, ¿verdad?, para matar el sistema inmune prácticamente. O sea, queremos desaparecer el sistema inmune que tiene el paciente para que se pueda regenerar, ¿sí? Entonces, se ha visto que con este tipo de tratamientos, si la persona con NMO, no hay ejemplos en MOGAD, pero si la persona, el paciente con NMO, se vuelve seronegativo, o sea, si ellos tenían un anticuerpo positivo en la sangre y después del trasplante se vuelven seronegativos, generalmente tienen muy buen pronóstico, no hay recaídas, y además algunos de los pacientes mejoraron su discapacidad física en una como le llamamos el EDSS, que es ¿cómo se dice? El examen estandarizado. Un examen estandarizado, sí, exactamente. Entonces, no es una mejoría que revierte o que desaparece toda la discapacidad, pero hay una mejoría. Entonces, hasta ahorita nada más ha habido un estudio, uno de 16 pacientes en Europa y 16 pacientes en Estados Unidos y 13 pacientes en Europa. Entonces es muy temprano eso, pero obviamente como hubo buenos resultados en el estudio de Estados Unidos que lo hicieron la Clínica Mayo junto con el doctor Richard Burt de Northwestern University, ese tuvo buenos resultados, entonces me imagino que se está planeando un estudio más grande. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Y para ese estudio empezaron con todo Aquaporin 4 positive. La mayoría eran Aquaporin 4 positive, porque es muy interesante, no estamos seguros si todos los pacientes que son aquaporina negativos realmente sean NMOSD. Entonces, mientras no sepamos, no sabemos si estamos tratando la misma enfermedad.
En cambio, teniendo el anticuerpo positivo, estamos seguros de que esa es la enfermedad. Pero también hay otros estudios que se están planeando que es una manera diferente de tratar a los pacientes, en donde se van a usar otro tipo de células que se llaman CAR-T. Después haremos una plática sobre eso, en donde se van a considerar pacientes de muchas enfermedades diferentes y probablemente se consideren los pacientes con NMOSD, aquaporina negativa. Todavía estamos viendo eso, porque definitivamente no por el hecho de que la aquaporina sea negativa quiere decir que la enfermedad no es menos agresiva, ¿sí? Entonces, cada vez estamos aprendiendo más de los trasplantes que realmente vienen pues de oncología, y poco a poquito están haciendo su paso y entrando en el campo de la neurología. En la Universidad de Miami ya vamos a empezar a hacer trasplantes de células madres en esclerosis múltiple, y esperemos que en unos años ya podamos también empezar a incorporar pacientes con NMO y después con MOGAD, pero toma tiempo, pero ya estamos progresando. Pero siempre va a ser con NMO que son positivos. No necesariamente. No, yo pienso que en un futuro se van a considerar todos los casos. Ok. Definitivamente. Thank you. Gracias. Sí, de nada. Gracias. De verdad, somos privilegiados los que vivimos en Miami, y en el caso de mi esposa, que es la paciente que se ve con ustedes en la Universidad de Miami, es un privilegio. Somos muy contentos del trato, de todo lo que hemos logrado allí. Mi pregunta es más o menos un poco con respecto a lo que ella comentó. ¿Qué opinan ustedes de los estudios que se están haciendo ahora de tolerización con respecto a la palabra cura, que nunca en nuestra vida habíamos pensado escuchar? De los trabajos que se están haciendo en estudios de tolerización para NMO. Tolerization. Perdón. Tolerización con respecto a… Hemos leído un poco que hay científicos que están investigando un poco sobre tolerización de la reingeniería de la célula para que no ataque las células B, algo así. Leímos un poco sobre eso. No. So the B cell, my Spanish is not that good to say that in Spanish. Bueno, cuando no sé si estemos hablando exactamente del trasplante, pero después del trasplante, sí, la tolerización de las células cambia completamente. Entonces, eso estábamos hablando en la sesión de los médicos, que precisamente después del trasplante, las células nuevas, ¿verdad? Después de que el sistema inmune se hace la quimioterapia, entonces el timo, que es la glándula que produce las células B y las células T, el timo empieza a sacar células nuevas y a introducir antígenos nuevos, y esos antígenos nuevos, o sea, el timo presenta el antígeno a las células T nuevas, y las células T ya sea lo reconocen como antígeno propio, pero cuando las células T reconocen al antígeno propio demasiado, o sea, lo captan demasiado y tienen riesgo de autoinmunidad, se eliminan automáticamente como debe ser. Entonces, me imagino que a eso se refiere usted con la tolerización, que después de un trasplante, el sistema inmune de la persona vuelve a saber la diferencia entre células que son autorreactivas y las elimina, y entonces se elimina la autoinmunidad hasta cierto punto, ¿verdad? Y en eso se refleja que las pacientes sean seronegativos, y por eso vemos que el seronegativo, ¿verdad? Si eran positivos y se convirtieron en negativos, es precisamente porque ya no hay autoinmunidad, y entonces hay tolerancia, y entonces ya no hay enfermedad, ¿verdad? Pero si la persona tiene un trasplante y no se convierte en seronegativo, vuelve a tener recaídas. ¿Por qué? Porque esa autoinmunidad sigue ahí, y entonces está muy claro que mientras no se convierten en seronegativos, la autoinmunidad sigue independientemente del trasplante que se haga. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Full disclosure, yo soy paciente de la doctora Delgado. Le vamos a pasar la pregunta a la doctora entonces. No, es una pregunta en general. Yo llevo 15 años diagnosticada con NMO, aquaportin 4 positiva,
Perdí parte de la vista en un ojo, estuve paralizada, he tenido una recuperación excelente, digo yo. Estoy viendo un movimiento en estos 15 años y he estado en Rituxan hace 15 años sin recaída. Estoy viendo un movimiento ahora con los FDA-approved tratamientos, donde están, y entiendo con las personas que son diagnosticados nuevos, pero para personas como yo, que he estado muy estable, después de 9 años estaba teniendo infecciones, me empezaron el IVIG, desaparecieron las infecciones. He estado sumamente estable por muchos años. Y mis infusiones han sido sin problema ninguno. No tengo queja ninguna. Pero estoy viendo movimiento hacia a las medicaciones aprobadas por la FDA. En general, quisiera oír las recomendaciones que tuvieran ustedes para alguien como yo. Y yo sé lo que la doctora Delgado piensa, pero... Yo puedo pero, decir las mías, pero las mías claro. no saben. ¿Y usted es seropositiva o seronegativa? Positiva. Seropositiva todavía ahorita, después de haberse tratado muchos años con rituximab. No, actually la doctora me volvió a hacer la prueba y me vino negativo, pero llevo 15 años en Rituxan. A mí no me fue no me sorprendió. Radiológicamente y tolera bien las infusiones, no tiene ningún problema. Ella vino a mí recientemente y ella en algún momento tuvo infecciones recurrentes porque tenía hypogamma-globulinemia, pero eso, I'm sorry. But it can be, me pudieron oír, ¿verdad? Sí. Eso, es que no estoy acostumbrada a usar micrófono. En algún momento ella desarrolló una disminución de los anticuerpos de la IgG, que es lo que llamamos hipogamma-globulinemia, y tenía infecciones recurrentes, pero eso se les resolvió con suplementación de IgG o IgG, de anticuerpos G, y ella está muy bien estable. Y para que todo el mundo sepa lo que yo les recomendé a ella, sus laboratorios están bien, todo están bien. Yo lo que recomiendo es no cambies lo que te trabaja bien, porque tú no sabes lo que va a pasar. Y nosotros antes no teníamos otras medicinas, simplemente usábamos Rituxan o rituximab y lo hemos usado por 20 años, tenemos una gran experiencia con esta medicina, pero en los últimos años, como todos ustedes saben, ahora tenemos varias medicinas que son muy buenas, han demostrado que son muy efectivas con diferentes mecanismos de acción que obviamente nos sentimos muy familiarizados con estas medicinas y que nosotros las recomendamos y tenemos diferentes opciones en dependencia del paciente, de las otras condiciones médicas que el paciente pueda tener, porque cada uno es diferente, si la enfermedad es más agresiva o no. Pero a la misma vez nosotros tenemos muchos pacientes como tú que también han estado en la clínica por 20 años o más durante todo este tiempo, que cuando empezaron, que fueron diagnosticados, estaban en rituximab y han estado muy bien, han tenido una respuesta excelente, no tienen ningún problema y no tenemos por qué cambiárselo, porque como dije, no cambies lo que te funciona, lo que te va bien, porque cuando tú lo cambias, primero no sabes si vas a tener efectos secundarios, si esa medicina te va a ayudar o no, si vas a tener problemas con el seguro, que la mayoría de las veces es lo peor, los copayments. Entonces, tampoco queremos que estén sin medicina. Es lo que normalmente recomiendo cuando tengo un paciente así que está tan bien. A mí me gusta traquear o seguir, monitorear los anticuerpos porque siempre estamos aprendiendo. Entonces, ella vino recientemente y yo le
le pedí que se hiciera un test de Aquaporin 4. Yo no sé si la primera vez tú te lo hiciste Aquaporin 4 o fue NMO, no me acuerdo, porque hace muchos años. El primero que me hicieron fue cuando tuve el primer episodio, que fue neuritis óptica. Cuando eso me estaban dando IVSM y me hicieron la prueba. Y pero me no vino te acuerdas si negativo. era NMO o qué año fue, ¿te acuerdas? Eso fue en el 2009. Eso era NMO probablemente. Sí, bueno, no, esa fue negativa, pero entonces me dio un ataque muy grande. A los 2 meses me tomaron la sangre antes de darme ningún tipo de tratamiento y esa vino positiva. Y de eso fue en el 2009 también. Después de eso nunca me habían vuelto a hacer prueba hasta que usted me la mandó ahora el mes pasado y vino negativo. Exacto. Obviamente eso representa una buena respuesta porque te has hecho seronegative y eso tiene como un valor pronóstico para nosotros. En el caso de los pacientes con NMO, nosotros no recomendamos, no hay como una recomendación de parar las medicinas porque nosotros no sabemos si te vas a volver seropositive y vas a tener una recaída, porque eso es parte del efecto de la medicina que tú tienes por tantos años. Pero a mí sí siempre me ha gustado, como siempre estamos aprendiendo con estas enfermedades autoinmunes, qué es lo que pasa cuando están en estos tratamientos inmunomoduladores por tanto tiempo, pues me gusta monitorear los títulos de los pacientes, pero ya saben cuál es mi recomendación, ahora podemos saber si alguien tiene otra recomendación. ¿Hay alguien que no si en esté de general acuerdo? todo el mundo está más o menos de la misma mentalidad. Lo que pasa es que generalmente no nos gusta, ¿cómo le diré?, hacer una decisión específica en un caso específico, ¿verdad? Porque no tenemos toda la información, ¿verdad? Pero en general, no sé si hay alguien que quiera dar alguna otra opinión. Podríamos hablar brevemente de razones por el cambio. Si alguien está en rituximab, la estrategia de de-escalation que se refirió la doctora Delgado es parar las medicinas o cambiar de medicina para algo menos agresivo. Todavía no se sabe, como ella te explicó, pero pudiera ser que en algunos casos en la gente que están en rituximab y que están teniendo recaídas o cambios nuevos radiológicamente o clínicamente, se pudiera decir que hay evidencia para cambiar de tratamiento y en ese caso se pudiera cambiar a algo similar o algo completamente diferente porque hay 4 medicinas que están aprobadas, 2 que son más o menos iguales en la manera que funciona y las otras 2, una es similar al rituximab que se llama inebilizumab y la otra sería satralizumab. Entonces, una de las razones que yo ha cambiado a alguna gente, no todos, de rituximab a inebilizumab, por ejemplo, sería la data en el dolor, en mejorar el dolor neuropático después de 1 año. Si un paciente pudiera sufrir de mucho dolor y no se controla bien con las medicinas en general que usamos para dolor, se pudiera intentar cambiar a una medicina como inebilizumab que tiene un poco de data que al año de tratamiento ha reducido el dolor, pero no es 100%. Eso es para probar a ver si funciona. Pudiera ser una razón en el cambio. No tengo dolor, me quedo donde estoy. El problema es que no tenemos información en comparación entre rituximab y todos los medicamentos nuevos. No hay ningún estudio, ningún ensayo clínico que compare uno contra otro en el mismo estudio clínico. Lo único que sabemos es si el paciente falló el rituximab, entonces tal medicamento funciona mejor en combinación o solo, etcétera. Entonces tenemos los datos de cada medicamento independientes y ninguno en comparación, entonces no podemos saber si sería mejor cuando usted no está fallando el rituximab. Y otra cosa, todos los medicamentos aprobados por la FDA son aprobados para la enfermedad con anticuerpo positivo. Entonces, si en este momento usted es negativa, yo no sé si le valdrían, vamos a decir, queriendo cambiar, yo no sé si le valdrían el anticuerpo del 2000, cuando les salió positivo, me parece que fue en el 2009, ¿verdad? Si tomarían ese anticuerpo o si pedirían uno más reciente, y probablemente si usted es negativa, tal vez no se aprobaría
porque solamente los aprueban para los pacientes con un anticuerpo positivo. Entonces, no es una situación que yo haya considerado, pero hay que pensar en eso también. Y a mí siempre me habían dicho que una vez positivo, siempre eres positiva. O sea, No, hay muchas personas que con tratamiento se vuelven seronegativos y eso, como decía la doctora Delgado, quiere decir que va a tener mucho mejor pronóstico y no va a haber recaídas. Pero yo creo que puedes usar, si quieres, por ejemplo, para usar con el seguro, ¿no? Decir, mira, ella está positiva y enseñar el viejo, lo puedes hacer. Yo lo he hecho. ¿Pero de tantos años, Sí, tú crees? sí. Bueno, es lo que no sé, pero si te ha funcionado, Me ha puede ser. funcionado, pero puede ser que otros seguros son diferentes. yo estoy contenta con la situación mía, estoy contenta con el Rituxan, me ha ido bien con el IVIG, so la mentalidad mía es if it ain't broke, don't fix it. Right. Estoy bien, pero siempre me gusta saber y aprender y averiguar. Un paciente educado es el mejor paciente, pero creo que estamos todos de acuerdo que tal vez es mejor, ¿verdad?, quedarse en donde está ahorita porque está funcionando muy bien. Gracias por su pregunta. Hola. Sin pena. Mi caso es, yo soy venezolana. En el 2003 yo empecé perdiendo la visión y allí me vio un neurólogo y él me dijo en ese tiempo que yo tenía neuritis óptica. Ok, en Venezuela no me hicieron nada, dijeron después que yo tenía un tumor en mi cabeza, tampoco. Y después me vine para acá, pero este mismo año fue que me lo diagnosticaron, que fui al oftalmólogo y allí fue donde se dieron cuenta que yo tengo esta enfermedad. Ahora mi pregunta es, en el 2003 yo estuve mal en Venezuela, en el 2004 yo estuve en estado, tengo una hija ahorita de 20 años y mi pregunta es, si yo tenía esa enfermedad en ese tiempo, mi hija le puede tener esta enfermedad también. ¿Alguien quiere contestar? La pregunta es si es genético, right? Unlike, no como esclerosis múltiple, que si vemos algo genético, no tenemos tanta información genéticamente. Puede correr enfermedades autoinmunes en las familias de NMO. Por ejemplo, si usted tiene NMO, puede ser que su familia, su hija, su hermana tenga como problema como un lupus, un Sjogren's. Muchas veces, muchos tienen problemas en la tiroide común en las familias. Okay. Así que sí corre los problemas autoinmunes, pero que mami lo tiene y hija la tiene, no hay como una correlación así. Ok, no, porque ella últimamente me le está dando dolores de cabeza muy fuerte, entonces aún no la he llevado a un médico, pero entonces ahorita que se está hablando ya de esto, esa es mi pregunta para estar como que un poco más tranquila, pues. Oh, sí, claro, yo entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, y me alegro mucho que estén aquí hablando español para todos los pacientes que hablan español. Más temprano en las sesiones que se hicieron en inglés hubo mucha información que algunos de los pacientes no han podido entender. Entonces, como lo tenemos a ustedes aquí para tomar ventaja de su expertise y su experiencia, si cada uno de ustedes pudieran dar unos tips and tricks o takeaways, 2 o 3 consejos que se le pueden dar a los pacientes de NMOSD o MOGAD, pudieran decirnos. Bueno, voy a decir algo en esta parte, además de los buenos medicamentos que tenemos hoy en día para tratar estas enfermedades, es muy importante también ver al paciente de manera holística, incluir, tratar de que hagan una buena alimentación. La dieta mediterránea es algo que siempre recomendamos,
porque está comprobado que ayuda a que se pierda menos volumen en el cerebro con estas enfermedades, sobre todo, bueno, más con MS. La alimentación, eso es lo más recomendable, una alimentación sana, limpia, con cero azúcar, poquitos carbohidratos, muchos vegetales, nueces, y también hacer ejercicios siempre que puedan ser tolerados. Si el paciente tiene sensitividad al calor, hacer lo más que se pueda bajo techo, y buscar estrategias para lidiar con el estrés, porque a veces nos preocupamos mucho y estas son enfermedades que son del sistema inmunológico y es muy importante tratar de llevar una vida un poco menos agitada, aunque a veces el estrés es algo no tan fácil de quitarnos de encima, pero bueno, hacer yoga, meditación y ejercicios lo más que se pueda, no dejar de estar activos. Yo quería añadir algo que creo que es muy importante. Yo hablé Sí, de la parte clínica de esta enfermedad en inglés. Estoy segura que también va a aparecer en la internet para todos. Léela con calma, pero creo que en primer lugar es muy importante que los pacientes estén bien educados, porque si ustedes están educados van a estar alerta cada vez que haya un posible síntoma o síntoma relacionado con la enfermedad. Y las cosas más frecuentes que pueden pasar en NMO es tener neuritis óptica, que normalmente es bilateral y es rápidamente progresiva. No pueden esperar la mielitis aguda, que igual puede dar diferentes síntomas y déficit, pero puede progresar muy rápidamente. Y la tercera condición que es muy frecuente es lo que llamamos el área postrema síndrome, que quiere decir que los pacientes empiezan como a vomitar, a tener náusea y hiccups, pero que no se puede explicar, es intratable y dura por lo menos más de 2 días. Puede ser todos ellos o en diferentes combinaciones o incluso un síntoma solo de ellos. Náusea, vómitos, hiccups es muy característico. Si ustedes saben que algo de eso le pasa a ustedes, tienen que ir inmediatamente a ser evaluados o al emergency room. La razón es que la NMO es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, desmielinizante, pero es muy agresiva. La inflamación ocurre muy rápido y puede producir necrosis de tejido, es decir, muerte de tejido. Y en un solo episodio los pacientes se pueden quedar con una incapacidad neurológica. Por tanto, esta enfermedad, a diferencia de la esclerosis múltiple, requiere que no se pierda ningún tiempo. Ustedes tienen que estar todo el tiempo conscientes de cuáles son los síntomas más frecuentes para que corran al médico o llamen a su especialista o vayan al emergency room, porque nosotros sabemos cómo tratarlo rápido, lo tratamos con esteroides. Si no responde rápido el paciente, le damos lo que se llama en inglés plasma exchange o intercambio de plasma, que es que se le lava el plasma al paciente para quitarle todos estos anticuerpos que son los que están jugando un papel importante en estos mecanismos inmunológicos. Y se gana tiempo, porque una vez que se produzca un daño severo, aunque el paciente se trate con las medicinas mejores, ya ese daño se hizo y esa muerte celular ocurrió, y eso es lo que no queremos. Entonces yo creo que por eso nosotros queremos educar a los pacientes, educar a los médicos generales, educar a los neurólogos, educar a todos los residentes, a todas las nuevas generaciones, porque todo el mundo tiene que estar aware o consciente de que con esta enfermedad no se puede perder tiempo. Y ese es el objetivo de todos nosotros, prevenir que ocurra una incapacidad neurológica, y eso es en lo que estamos trabajando. ¿Alguien quiere añadir algo más?
Melissa, ¿cuándo sería que los pacientes no se deben de preocupar de más si ven qué tipo de cambios en sus síntomas? Por ejemplo, una pseudo recaída. ¿Cómo pueden identificar una recaída real con una recaída falsa? Bueno, primero quería añadir que a todo lo que dijeron estoy de acuerdo, obviamente, y también muy importante que sigan con su neurólogo siempre regularmente, no se pierdan nunca, aunque se sientan estables, no paren medicamento sin consultar con su neurólogo, aunque se sientan bien, porque estas enfermedades pueden ser muy agresivas. Sigan con su médico general para cuidado preventivo, siempre hacerse las pruebas de cáncer preventivas, chequear la presión, todo el resto del cuidado médico general que puede afectarles. A mí me gusta que la vitamina D esté bien suplementada, chequeen los niveles y que la dosis se cambia dependiendo en los niveles. Con la pregunta que preguntó la doctora Nelson sobre las recaídas y las recaídas falsas, o lo que decimos en inglés pseudo relapse. Entonces, cuando el paciente tiene cualquier daño así neurológico de este tipo, hay cicatrices en el sistema nervioso, y cuando hay un estrés fisiológico, que puede ser cualquier tipo de enfermedad, un catarro, gripe, infección urinaria, a veces después de una cirugía, un estrés así fisiológico, mucho calor también, las cicatrices hacen que el paciente pueda tener una experiencia de unos síntomas neurológicos que pueden ser como los síntomas eran previos o hasta a veces nuevos síntomas. Con esta enfermedad, aunque puede ser que sea solo algo temporal por la infección, siempre recomiendo tener mucha cautela y asegurarnos que no hay una recaída verdadera. Así que es mejor, llamen a su neurólogo, vayan a la emergencia. Me gusta a veces inmediatamente hacer MRIs porque uno nunca puede estar seguro, y a la misma vez se chequea por todas las otras cosas secundarias que pueden causar una recaída, un pseudo relapse, una recaída falsa, pero siempre nos gusta tener mucho cautela. Entonces, primero, más que nada, descartar una recaída verdadera, donde hay que tratarlo con esteroides, lavar la sangre, otros medicamentos para prevenir más discapacidad. Go ahead, Samar. Go ahead. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo estuve desde el 2018 en rituximab, no biosimilars, todo el tiempo en rituximab. Este pasado miércoles me tocaba la infusión, todo marchó bien y me da con mirar la bolsa, porque ya es algo que yo, pues, I'm okay with it, ya yo sé el protocolo y todo lo demás. Cuando yo miro la bolsa, dice Ruscience y algo nuevo, nunca lo había escuchado. Valga la redundancia, antes de entrar a la infusión, me llamaron que tenía que firmar un papel que Pfizer envió. Y eso nunca había pasado, era algo nuevo para mí. Mi pregunta es, ¿está bien que me hayan cambiado así, out of the blue, de un Rituxan a un biosimilar? En Florida, la ley es que la farmacia puede cambiar las recetas genéricas sin preguntar. Únicamente que nosotros digamos que es necesario que sea marca. Sí es posible que la farmacia o el lugar consiguió que el seguro aprobara la medicina Rituximab, y entre Rituximab hay Rituxan, Ruxience y Truxima, que son tres diferentes opciones. Las dos son genéricas y la farmacia pudiera cambiar la receta automáticamente en Florida y mandar la genérica. Únicamente que el proveedor o el paciente no diga tuve una reacción a la versión genérica y documentar la reacción y la razón por qué usar las marcas, pero sí se pudiera hacer. Okay. Y es común en cualquier medicina, carbamazepine, gabapentin, cualquiera que exista que haya una genérica, la pueden cambiar. Okay. No sé si contesté la pregunta. Sí.
En teoría, debían informar a los pacientes de cualquier forma, porque cualquier cambio los pacientes yo creo que se deben informar. Wow. Tengo Rituximab aprobada también indefinidamente. Entonces, tengo esa otra que me pusieron en el centro de la infusión. So, hay un error corriendo, pero no he podido, yo llamé al neurólogo, ellos dicen que no hay ningún error. Llamé a la farmacia de Walmart porque hay una prescripción corriendo de Truxima en Walmart cuando yo no busco el medicamento. Correcto, sí. Siempre he ido al centro. Entonces, Sería algo que usted tendría que hablar con el seguro en sí, seguro directamente, porque el seguro que lo aprueba. So, por ejemplo, si nosotros recetamos Rituxan, el seguro lo niega para evitar que el paciente no reciba su tratamiento. A veces tendríamos que cambiar y sería el equipo de la infusión que se lo deja saber al paciente, ¿no? Que para evitar que no te den la infusión tuvimos que cambiar de Rituximab a Truxima o Ruxience para que el seguro lo apruebe. Porque si no se puede prolongar el proceso y pasa otro mes y todavía no está con su infusión. es la primera vez que pasa esto, porque yo vi al oncólogo la semana pasada y él me dijo que todo estaba bien. Incluso me preguntó por qué tu doctor te quiere tener todavía. Me preguntó que por qué mi doctor, mi neurólogo, me quería tener todavía en Rituxan. Y pues yo le contesté porque es lo único que me mantiene estable, viva, para yo poder atender a mis hijos. Y él me miró como que, ok. Y entonces en ese momento, que fue el miércoles de la semana pasada, el 25 de septiembre, me dijo, tú estás overdue, pero no te la puedo poner porque es muy tarde ya hoy. Eran las 11 de la mañana. Y yo, pues, está bien. Y yo, ok. So, me dieron cita para este miércoles. Y llego, me siento, me hicieron labs, todo bien. Y la enfermera me dice, tú estás un día antes. Sí, lo mejor para ti sería para resolver el problema es hablar con el neurólogo, el equipo, y decirle que usted quiere la marca de Rituximab, que lo documenten y que se lo sometan al seguro a ver si se lo aprueban. Y ahí ya tú sabes que no viene de nosotros o el proveedor, quiero decir, sino del seguro que lo recomienda de esa manera, si no, no te lo van a aprobar. Okay. Sería la solución al problema. Pero a veces, aunque nosotros peleamos con los seguros y decimos, no, tiene que tomar el de marca, nos dicen que no. Y en ese caso yo siempre digo, usen el biosimilar porque es mejor que estén continuando el medicamento, que hasta ahora parece que, Dios quiera, funciona igual a largo plazo, a que lo paren. Y la mayoría, con nosotros, siempre es que el seguro lo niega. Sí. Y es más común ahora, antes negaban el Rituximab todo el tiempo, y ahora que hay 3 medicinas aprobadas para NMO, ahora quieren Rituximab y no porque las es 9 mucho más medicinas. barato. Esa es la otra opción. Si no estás comfortable con esos medicamentos y el back and forth, puedes cambiar a uno de los medicamentos FDA approved, que si es ese, no hay otro biosimilar y te van a dar el de la brand name. Porque nunca, desde el 2018, ya este vendría siendo como mi tratamiento número 28, o algo por ahí por el estilo. Y nunca he tenido ningún problema, ningún efecto secundario que yo diga, no funciona, he estado estable. La única parte fue en el 2022 que estuve en una coma, pero fue porque yo llegué al hospital vomitando con un ataque de NMO y me pusieron en un cuarto con una persona con COVID. So, estaba teniendo un ataque y encima pues me dio COVID y terminé en una coma. O sea, yo estoy aquí de milagro. Gracias por venir hoy. De nada. Pero aparte de eso, es el único como issue grande que he tenido, pero nada aparte de eso. Gracias a Dios.
¿Alguna otra pregunta? Esta es la mesa de los preguntones. Me alegra ver algunas de mis personas favoritas allá arriba. Te quiero, Jeffrey. Y la doctora Tornés es mi doctora. Y me siento muy feliz de estar en muy buenas manos, tener muy buen cuidado médico. Mi pregunta es, en mi caso yo tengo el nervio óptico muy afectado porque mis ataques han sido al nervio óptico y se me dijo que por el daño que ya tiene el nervio es muy difícil obtener información nueva. Cuando tengo síntomas, cuando parece que tengo un ataque, pues es muy difícil obtener información nueva por ese daño que ya hay. Hay algunas investigaciones, se están haciendo estudios, o ya sea en los exámenes que se hacen o en los síntomas o lo que sea, para ayudar a estos pacientes como yo, que es difícil obtener información nueva cuando hay ciertos síntomas. Pues sí, todavía se puede hacer la resonancia si uno cree que puede estar teniendo un ataque agudo, y generalmente si puede tolerar el contraste, que la mayoría de gente puede, no es perfecto, pero en la mayoría de casos se puede ver inflamación nueva. Y lo otro sería, no sé si ya la doctora Jen habló temprano, la neurooftalmóloga. Ella hace una prueba que nosotros recomendamos frecuentemente para una imagen que no es como una resonancia, pero una imagen por encima de los ojos, de los nervios ópticos, que podrían dar más información, y eso ellos de allá lo van traqueando con el tiempo, monitoreando a ver si hay cambios. Sí, es el OCT. Sí. Incluso el OCT ya me dijeron que no vale la pena seguir haciéndolo porque no da información nueva. Eso va cambiando con el Entonces, tiempo, porque cuando haya más información se pudiera dar más recomendaciones, pero no es que vaya a haber un cambio de un mes para el otro o maybe hasta en el mismo año, sino tendríamos que esperar más tiempo. Okay. Gracias. Parece que hay una pregunta. Una pregunta, doctores. ¿Hay una frecuencia con la que el paciente tiene que hacerse una resonancia magnética para ver si hay inflamación? Porque, por ejemplo, compartí un poquito más temprano, pero en diciembre le hicieron una resonancia en Argentina a mi hija, el equipo médico de mi hermano, que tiene un centro de diagnóstico por imágenes, y no sale inflamación. El reporte fue que no había más inflamación en espinal, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia es necesario un paciente NMO de hacerse una resonancia? Bueno, en el caso del NMO, ¿verdad? Ese es para NMO, ¿verdad? Generalmente las lesiones causan síntomas, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando es un caso nuevo y se acaba de empezar el tratamiento, yo prefiero monitorear con una resonancia magnética, cuando menos los primeros 5 años, en caso de que pueda haber cierta inflamación que sea lo que le llamamos silenciosa, o sea, que no esté causando síntomas, que no es muy común, ¿verdad? Pero es algo que no queremos que se nos pase, puede ser muy leve. Hay ocasiones en que el tratamiento reduce el nivel de inflamación y entonces hay ataques que son muy leves y que en ocasiones sin la resonancia no podemos saber si realmente es, como decía la doctora Ortega, si es una recaída real o una recaída falsa. Entonces yo pienso que sobre todo al principio de la enfermedad, cuando no sabemos si están respondiendo al medicamento, es mejor confirmar con una resonancia. Una vez que ya se sepa que el paciente está bastante estable, seronegativo, no hay ataques, entonces se puede reducir la frecuencia de las resonancias, pero se tiene que tratar de individualizar el tratamiento. Tiene mucho que ver también con individualizar, ¿verdad? Sí.
Eso es. Puede ser que también como esclerosis múltiple, que a veces es similar, ¿no? Las personas pueden confundirla. En esa enfermedad sí hacemos MRIs cada año, porque en esa enfermedad hay lesiones en el MRI que podemos ver que el paciente no nota. Pero en NMO, como le dijo la doctora Nelson, usualmente es muy raro que haya lesiones sin la persona sentir algo clínico. Así que los MRIs son más para cuando hay algún síntoma, no como yearly. No hay unas recomendaciones oficiales de qué tan seguido se hagan las resonancias ni en NMO ni en esclerosis múltiple. O sea, como por eso decía, hay que hacer algo un poquito más individualizado dependiendo del caso del paciente. Bueno, pues muchas gracias por todas sus preguntas, por su interés y por tenernos aquí. Fue un placer. Gracias a Somaira, a Michael y a todos los que organizaron este programa. Y esperemos que nos veamos aquí el próximo año. Gracias a los panelistas también. Tengan buen sábado. Gracias.